En este momento soy directora de este convenio que les vamos a presentar en el día de hoy, que es el suscrito con entre la Universidad Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social. Este convenio que busca unar esfuerzos para buscar el fortalecimiento de la rehabilitación funcional con enfoque biopsicosocial. En este convenio, el Ministerio y Universidad Nacional están recogiendo las voces del trabajo que específicamente se ha hecho en rehabilitación funcional desde el año aproximadamente 2008. ¿Y por qué 2008? Porque tenemos como referente principal el convenio de cooperación que hubo con la Agencia Técnica de Cooperación Internacional JICA, en donde se realizó un esfuerzo para fortalecer toda la rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en específico aquellas que eran víctimas de migración antipersona. Este convenio estuvo más o menos entre 2008 y 2012 y es un referente fuerte para empezar a plantear estos lineamientos de rehabilitación funcional. El otro gran referente es el trabajo realizado el año pasado entre el Ministerio de Salud y Protección Social y Handicap International Colombia, en el cual, a través de diferentes jornadas o encuentros académicos, participaron diferentes expertos proponiendo y mostrando sus experiencias en rehabilitación funcional, de lo cual salió un documento que también es la base de esta propuesta, y un curso virtual de rehabilitación integral para personas con discapacidad, dirigido a profesionales. En este momento nosotros entonces estamos en 2014 retomando todas esas voces y retomando el trabajo y recopilando además toda la experiencia de un grupo de expertos que lo tenemos acá, que están participando con la Universidad Nacional y el Ministerio. ¿Quiénes son esos actores? Audiólogo, fisiatra, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, nefróloga y trabajador social. Entonces, este equipo de expertos, junto con un equipo base conformado por un director, coordinador científico, académico, general y un apoyo logístico, pues ha empezado a hacer un trabajo cíclico para poder conformar estos lineamientos, e iniciamos con toda la compilación de información. ¿Qué información? No solamente nacional, sino también internacional, experiencias internacionales en rehabilitación funcional y las experiencias tanto de los encuentros académicos como toda la experiencia de JICA. En un primer momento, entonces, todo el grupo base más el grupo de expertos generó un borrador de lineamientos. Dentro de ese borrador, una parte específica fue la ruta de atención en rehabilitación funcional. ¿Qué hicimos entonces con ese borrador de ruta? Se llevó a conceptos a diferentes asociaciones y colegios. Invitamos acá, como pueden ver, a 16 de estos actores y con ellos estamos nutriendo esta propuesta inicial de ruta de atención en rehabilitación funcional. Además de ello, en esta semana hemos estado en diferentes mesas de trabajo. En el día de hoy ustedes van a participar en la mesa específica de estrategias de atención en rehabilitación funcional. Aquí les muestro cuáles han sido entonces estas mesas. Hoy vamos a trabajar estrategias de atención, pero hicimos una mesa para mostrar qué opinaban estos expertos con respecto a la ruta a través de sus conceptos. Trabajamos ruta de atención, trabajamos dispositivos de rehabilitación, trabajamos estructura de atención, talento humano y plan de estudios. Es decir que a nivel local, esta es nuestra última mesa aquí en Bogotá, y la próxima semana haremos una mesa local, pero en Leticia, solamente con actores de Leticia, por eso es local. También en la siguiente semana vamos a estar con mesas regionales en Cartagena, Medellín, Cali y Tunja. Aquí, para las personas que de repente vienen, sé que hay una persona de Cartagena, una de Cali, si quisieran asistir a nuestras mesas regionales sería pues fantástico. Aquí tenemos las fechas y los horarios, y si requieren esa información impresa nos lo hacen saber y en un momento se las estaríamos dando. Todas estas mesas de trabajo se están audio y video grabando y estamos subiendo toda la información a esta página. A partir de la próxima semana tendrán como tal los videos que pueden consultar en este momento, todas las presentaciones y todas las recomendaciones que de allí están salen. Sí.
tema de la ruta de atención, la propuesta que se hizo. Y sobre esto, pues fundamentalmente lo que se propone es que hay casos que ingresan desde los mismos servicios de urgencias, que se tiene que empezar pues, a tomar desde allí. Los casos que ingresan por urgencias pues hace un triage. Qué pena que no le falta poco. Pues, por favor, es que depende de los tableros, se nos ve mejor. Pero vamos a intentar darle poco. En otros años que tuvimos el miércoles se nos vio muy bien. Y en los otros no hemos logrado. Pero sí, es más porque está bien. No, porque está igual. Sí, ok, no, es que es sencillo. Eso es lo más clarito que se puede. Ok. Tranquilo, que vamos a hacer una cosa. Sí. Creemos en lo que se está Sí. diciendo. Vamos a creer en lo que vamos a leer acá. Bueno, los casos que ingresan por los servicios de urgencias, ¿sí? Van a pasar por un triage y allá posteriormente se va a hacer una valoración integral, ¿sí? En esa valoración integral pues ya también en otra mesa se trabajan los equipos como quedarían conformados, equipos interdisciplinarios que reunirían varias de las profesiones que trabajan en el tema. Y adicionalmente pues como hacer la consecución de los niveles de atención que también fueron trabajados a nivel de la estructura del sistema, pues se están trabajando en eso, o sea, cómo quedaría en un nivel 1, en un nivel 2, en un nivel 3, que para rehabilitación no existe. Realmente los niveles de complejidad existen a nivel de las instituciones y a nivel de los procesos de atención muy médicos, teniendo en cuenta pues la tecnología y la capacidad pues que las instituciones ofrecen, pero en materia de rehabilitación no están, y es lo que se está pretendiendo estructurar para que la valoración de estos equipos sea integral y sea interdisciplinaria. De ahí pasaría a una revisión a otros niveles de atención, y ya aquí se ve en esta parte, no sé si tiene que sería la revisión a otros niveles de atención, la parte de hospitalización en los casos que se requiera y los otros que ya se atenderían por consulta externa, ¿sí? Aquí pues entonces ya entra, dependiendo del nivel en que se atienda, entonces estaría la operación, la parte de intervención de esos equipos interdisciplinarios. Luego, de acá se derivan los casos que entran por consulta externa, entonces ya viene aquí esta segunda parte, donde efectivamente nuevamente aparece el equipo interdisciplinario, tiene una atención inicial, una valoración, y a partir de ahí se inicia un seguimiento. Esta propuesta de seguimiento es lo que aparece también como nuevo en esa propuesta, y es porque lo que se ha identificado es que efectivamente, si bien los servicios que se vienen prestando hasta el momento pues terminan en un punto cuando se da un concepto de alta, que sería acá, nunca pasan por este seguimiento, pues generalmente no se retoman esos procesos para saber qué pasó con esa persona. Entonces el seguimiento pues debe tener o contemplarse dentro de un ámbito domiciliario, tener controles, y está la figura del hospital día. Ya aquí pues salen este concepto de alta, y luego pasa acá donde se empezaría a trabajar y a articular acá con todo lo que es el ámbito comunitario. Entonces aquí ya se activa la otra parte, que es lo que estaríamos trabajando con atención primaria en salud y rehabilitación basada en comunidad. Y acá nuevamente entonces aparece la figura de quien interviene dentro de los equipos interdisciplinarios, y pues esta es como la calle. ¿Por qué la retomamos acá dentro? Las hemos retomado dentro de todas las fases del proceso. Importante porque, bueno, aquí vemos esta flecha transversal, pues todo apunta a que la meta siempre es que la persona sea independiente y que sea autónoma, principalmente en sus actividades de la vida diaria. Este concepto, digamos, que se está ampliando, aparece acá, seguramente muchos lo vemos como actividades de la vida diaria básicas, pero sabemos que se tiene que trabajar tanto en las instrumentales como en otras que involucran todos los roles ocupacionales de la persona. Entonces, después de esto, sobre este esquema, ¿cómo se hace el proceso para la construcción de esta propuesta en estrategias de atención? Fundamentalmente partimos de lo que ya la profesora María Luz nos contextualizó, en que esto no es un proceso de ahora, no es un proceso nuevo, es un proceso que el Ministerio de Salud viene liderando
ya de un tiempo atrás, y fundamentalmente allí se recogió todo lo que era la conceptualización de estrategias de atención, o sea, salen unos primeros documentos en donde ya consolidan pues cuáles son las estrategias de atención que a nivel mundial se vienen trabajando pues para abordar todo el tema de rehabilitación. Luego viene una revisión documental específica de todos esos aportes nacionales e internacionales que involucra también la parte normativa y los modelos teóricos y contextuales. Particularmente se hace una búsqueda de información complementaria para cada una de las estrategias, que ya ahorita las vamos a denominar de manera particular. Viene una identificación de necesidades. Y acá, digamos que también se recoge a partir de las experiencias del equipo que está trabajando como expertos en otras acciones que se están llevando paralelas, como es el tema del laboratorio de rehabilitación, como es el tema de otros escenarios, en donde las personas pueden traer unas experiencias propias y se han identificado ya necesidades de qué es lo que pasa o cuáles son esos puntos críticos que también quedaron ya identificados en la ruta. Con respecto al modelo de atención de rehabilitación. Luego se establecen los lineamientos bases basados en la fundamentación de políticas, de planes, paradigmas y modelos. Se hace una identificación de responsables y por último se hace la estimación de la existencia de indicadores o metas. Entonces aquí ya no solamente nos va a vincular la propuesta de lo que son las estrategias de atención como tal, sino que ya nos involucra en analizar un poco la parte de gestión administrativa, que también es importante analizarla para el enfoque que se le quiere dar a esto. Entonces, partiendo de la definición propia de lo que es una estrategia, porque pues a veces pensamos estrategias de atención, pero pues estrategia se le puede denominar a cualquier cosa, digamos, dependiendo del abordaje que le queramos dar. Entonces partimos de la definición misma de qué es una estrategia, porque esto precisamente lo estamos trabajando dentro de algo que se ha denominado los lineamientos para la rehabilitación funcional. Entonces uno pudiera decir, son lineamientos, son políticas, son estrategias, son programas, son qué. Entonces al darle, digamos que la categoría en este sentido, entonces partimos de una conceptualización en donde etimológicamente podemos decir la estrategia es el arte de traza para dirigir un asunto. Pero si lo llevamos al contexto de salud, entonces ya podemos identificar ahí unos conceptos que son. Las estrategias son las formas de llegar a cumplir una política. Y de hecho, entonces ya estamos dentro de una propuesta que a nivel Ministerio de Salud es lo que ya se ha propuesto. Acá fundamentalmente lo que nos dice específicamente en salud son actuaciones sobre problemas de salud que bien por su elevada prevalencia o bien por suponer una mayor carga asistencial, familiar, social y económica requieren un abordaje integral que tenga en cuenta todos los aspectos relacionados con la asistencia sanitaria, así como la coordinación con otros departamentos o instituciones. Y eso sería lo que se denominan las estrategias de salud del Sistema Nacional de Salud, que está involucrado acá. Y entonces, si nos damos cuenta, la misma definición de la estrategia en salud ya nos está involucrando una cantidad de términos, que es lo que finalmente se tiene que desarrollar al interior de lo que vamos a presentar. En otros conceptos, pues es ver más allá del campo de la acción del sector salud, que es importante, ¿sí? Acá está liderado por el Ministerio de Salud, pero no quiere decir que nos vamos a quedar en el sector salud, y eso es lo que vamos a ver. Al afectar sus factores determinantes, entonces involucra otro tema, ¿sí? Y es los determinantes en salud, los determinantes sociales, los diferentes enfoques, lo que le articula a los demás sectores del bienestar. Y es el mismo concepto que ha emitido el Ministerio, es decir, o sea, ya es impulsado por el Ministerio, pero está en la búsqueda de que eso sea intersectorial. Por otro lado, va más allá del campo de acción del sector salud al afectar sus factores, ya está igual. En salud, la estrategia es la combinación de recursos para el alcance óptimo de los objetivos. Algunas estrategias son regionalización. Entonces, este es un primer concepto, y de hecho esta parte de la socialización de las mesas no solamente es local, sino que se van a hacer las mesas regionales. O sea, ese es como el primer punto de articulación para tocar esto de lo que se ha dicho, que generalmente la política pública se queda a nivel central. Se trabaja, por ejemplo, si es en Bogotá y nunca llegamos a territorio, nunca llegamos a región. Entonces, hace parte, digamos, para que ustedes lo vayan pensando en un ejercicio que les vamos a pasar más adelante,
en el sentido de cómo nos pensamos eso es la participación de equipos interdisciplinarios si operan, por ejemplo, a nivel región. La sectorización, entonces ya les decía como está planteado acá, ¿no? Sale del sector salud y es una política del sector salud, pero tiene que involucrar los otros sectores. La descentralización de servicios, los niveles de atención en salud, como ya hablábamos, la enfermedad, de atención de salud, enfermedad, redes de servicios de salud, los sistemas locales de salud, medicina basada en la evidencia, que fue una de las propuestas que se tocó ayer en las mesas de trabajo, porque prácticamente es la intención de que en este momento trabajemos tanto a nivel investigativo como de prácticas basadas en la evidencia. La combinación de recursos con razonamiento lógico que permite clarificar situaciones y seleccionar medios y recursos para alcanzar con mayor eficiencia, eficacia y efectividad los objetivos de la salud pública. Entonces miren que en esta definición, esta última parte precisamente es lo que también enmarca la gestión administrativa. A veces el problema parece ser que no es del mismo modelo, sino también es de cómo se hace operativo todo esto y cómo se hace que la eficacia, la eficiencia de los recursos finalmente esto tenga una medición y midiendo realmente pues como el impacto. Las estrategias, como les venía diciendo, ya venían siendo estudiadas. Esto hace parte pues ya de una recopilación documental que ya el ministerio tenía, y fundamentalmente también hace parte pues de los lineamientos a nivel internacional que se viene trabajando. O sea, la OMS y todo el tema pues se ha centrado últimamente en lo que es la atención primaria en salud. Está la estrategia de rehabilitación basada en comunidad, la estrategia de rehabilitación basada en familia, y está el programa de atención psicosocial y atención integral de salud para víctimas del conflicto armado, se denomina PAPSIVI, como medida de rehabilitación. Entonces, a partir de estas 4 estrategias, que es digamos en lo que nos estaríamos moviendo, estamos hablando desde el enfoque biopsicosocial. Hay una propuesta, y es que precisamente hablando de este último concepto, la gestión administrativa como tal, que nos reúne en términos como la red de servicios, establecer cómo está la red de servicios y pues cuál sería nuestro concepto del ideal de funcionamiento de esa red de servicios. Eso sería uno de los temas por resolver. Otro es que estamos definitivamente enmarcados en un sistema de gestión al que tendríamos que responder, ¿sí? Acá la propuesta precisamente es, si bien tenemos esas 4 estrategias, como es la atención primaria en salud, la rehabilitación basada en comunidad, la rehabilitación basada en familia, y bueno, este modelo que es el de atención de víctimas, sí, todo el tema del modelo conceptual, los fundamentos, las políticas, sí tienden a que la atención primaria en salud es el centro y recoge a todas las demás, ¿sí? Aquí vemos dentro de esta propuesta lo que planteamos es que se haga la atención primaria en salud y con unos lineamientos que van cíclicamente, adicional aquí, abordaje con la comunidad, abordaje de la familia, las entidades de la seguridad social, las entidades gubernamentales, el sector educativo, el sector trabajo, los medios y sistemas de comunicación. Entonces, acá esto estaría integrado dentro de un sistema de gestión siguiendo un modelo administrativo que puede ser el ciclo de ENI, ¿sí? En donde estamos inmersos en lo que sería la planificación, el hacer, el verificar y el actuar. ¿Cómo enmarcamos esto dentro de un sistema de gestión? Entonces, la planificación es poder identificar los casos que ingresan a la rehabilitación. ¿Cuáles son los casos que entrarían? Nos estamos focalizando mucho en que la rehabilitación pueda ser de pronto para solamente personas con discapacidad. Resulta que hay deficiencias que no necesariamente generan discapacidad, ¿cierto? Entonces, desde ese mismo momento es pensar, o sea, cuál es el equipo de atención que entra a operar, cuáles son los niveles de complejidad que se activan en ese momento, y eso estaría dentro de una fase que es la planificación. Posteriormente, en el hacer ya estaría toda la parte de intervención. Entonces, ¿quiénes intervienen? Nosotros estamos haciendo una propuesta desde el análisis que se ha hecho, que generalmente un servicio
servicio de rehabilitación está en cabeza de un médico fisiatra, por ejemplo, ¿sí? Por las competencias que adicionalmente se ha dado, pero no necesariamente es el médico fisiatra quien debe liderar el tema de rehabilitación, porque nos estamos olvidando un poco de los otros tipos de discapacidades y de los mismos orígenes de las deficiencias. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del PACSIVI, que es el tema de víctimas, su énfasis más grande es en psicosocial, o sea, necesita una mayor atención en el tema psicosocial. Luego, allí estaría liderando, por ejemplo, un profesional de psiquiatría. Pero, ¿podemos interrumpir? Sí, claro. Pero digamos que eso no sería el criterio, porque yo creo que el tema de la administración y la gestión tiene que ver con las competencias de las personas, porque entonces nombramos para los psicosociales psicólogos, para los programas de comunicación fonoaudiólogos, ¿no? Y si no tienen las competencias, yo creo que el tema de la discusión no es este, y el tema de discusión tiene que ser mucho más el tema de discusión es de la persona que tiene la capacidad, pues un administrador, ¿sí? Pero no necesariamente un profesional o ciertos profesionales, ¿sí? Entonces yo creo que no debe ser encasillado así, porque si no, digamos que cada discapacidad tendría su jefe, no, o sea, yo creo que las competencias es de la persona, y tú nombras algo que es el ciclo de Denny, y ahí lo tienes, esto es universal para todo el mundo. Sí, claro. A ver, de pronto lo que quiero expresar con esto es que, porque es que adicionalmente estamos trabajando un tema de competencias, ¿cierto? Entonces, no es que exclusivamente pues por patología, porque entonces estaríamos desintegrando, ¿cierto? Sí debe haber una articulación de los profesionales, sino que lo que partimos es de una historia no solo que recaiga sobre un profesional, sino que efectivamente cuando pretendemos armar los equipos interdisciplinarios por niveles de complejidad, entonces en dónde pueda estar la actuación de cada uno de esos profesionales, sin olvidar que hay ciertas deficiencias que tienen un mayor énfasis de atención del recurso humano. ¿Sí? A ver, hay una cosita que me preocupa de la presentación del modelo, porque lo sabe que podíamos hablar. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la ruta tiene que estar en un marco más amplio, o sea, en el marco de la rehabilitación integral. Si bien yo entiendo, y eso lo discutimos en las mesas del año pasado, donde sabíamos que el Ministerio por competencia pues va directo a trabajar en la rehabilitación funcional, pero nosotros siempre prestamos esa inquietud de que el modelo tenía, o el lineamiento que se establezca tiene que estar enmarcado en una rehabilitación integral y una estrategia de articulación. Entonces, en el momento que uno esa ruta tan cerradita, uno dice, pero ¿dónde está la rehabilitación integral? Y cuando tú presentas más adelante y hablas de los otros sectores y todo, entonces uno dice, si ahí lo tienen ustedes visibilizado, la ruta tiene que también hacer ese proceso de articulación a cómo se va a ver la rehabilitación en ese marco integral y centrado en la funcional que es el quehacer del ministerio. Esa parte me preocupa un poquito de que se siga viendo como solamente la parte funcional. Entonces creo que hay que mirar cómo es. Otra cosa, cuando tú presentas, por ejemplo, los sectores educación, para nosotros yo soy ICDF y tenemos un gran número de población de chicos, tenemos 17.000 en protección de discapacidad, que es un número muy importante, y tenemos unas dificultades grandísimas en cuanto a que estos chicos, la mayoría son multimpedidos. Entonces cuando uno le dice, ¿y dónde va a estar? Primero, unas estrategias diferentes que son las educativas que no nos están respondiendo desde la parte cultural, recreativa y otras que desarrollan competencias también y que nos permiten pues, tener una mejor rehabilitación, porque cada uno necesita una rehabilitación muy diferente. Eso y el mirar que yo no podría, nosotros nos preocupa cuando nos llega un chico que tiene un componente, otra cosa es que nosotros tratamos de no hablar de tipos de discapacidad, porque tipos de discapacidad no existen, son categorías de registro de información de la discapacidad que se han venido agrupando por necesidades. Pero ¿qué pasa cuando un chico de nosotros al identificarlo vemos que cae en categoría mental, psicosocial, mental cognitiva, movilidad, sensorial auditiva y sensorial visual, por decir, por no ir más allá a otras categorías de la discapacidad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos, ¿y quién tiene que dar? ¿Quién define? ¿El fisiatra, el psiquiatra, el otorrino? Sí, entonces ahí es donde entra uno a decir,
no podríamos también ligar a las categorías, definir profesionales, sino tendría que ser una amplia gama de profesionales que tienen especialidad y que tendrían que llegar a tocar al individuo en algún momento cuando tiene un multiimpedimento con diferentes categorías de ubicación. Entonces creo que eso es lo que tendríamos que tener en cuenta, porque a veces se pierde en que la realidad es otra. La realidad es cuando uno está con el usuario, cuando uno está atendiendo a una persona, se da cuenta que la realidad es diferente a lo que nosotros tenemos como conceptuado. Con relación a la estrategia, sí, claramente planteamos como tres estrategias, que es relación con base comunitaria y relación basada en la familia. La pregunta es, ¿cómo? Y la víctima. ¿De dónde sacan la relación basada en la familia? Ya, es lo que sí. Ya. No, ¿por qué hago la pregunta? Porque una cosa es rehabilitación centrada en la familia, porque es que el término rehabilitación basada en la familia es un término institucional. ¿A qué me refiero? Lo que pasa es que es un programa de Fundación Ideal. Yo soy Fundación Ideal. Ya hago parte de los del proyecto 2012 de los lineamientos con Japón. Ese nombre de rehabilitación basada en la familia es un programa que Ideal le colocó a una estrategia institucional donde articulamos todo el trabajo con familia. Entonces, están tomando desde el ámbito institucional como que Fundación pues colocó ese nombre de rehabilitación basada en la familia, o es rehabilitación centrada en la familia, ¿sí? Porque son cosas diferentes, ¿no? Yo quería hacer como dos claridades. Perdón. Y la otra es con relación al rol rol del médico en rehabilitación en cualquiera de los frentes, ¿no? Eso hay que tener como referencia que en la legislación colombiana el que puede prescribir y diagnosticar es un médico, no es un terapeuta, no es un psicólogo, y es un punto que hay que tener en cuenta porque es la legislación colombiana. Aquí el que diagnostica es un médico, no nadie más puede diagnosticar, y pero en legislación colombiana que puede prescribir rehabilitación es un médico, ¿sí? Y eso no lo podemos como olvidar, ¿no? Un terapeuta no puede prescribir. Pero que sea, te puedo hacer una interpretación. Sí, yo he tenido la oportunidad de trabajar en dos instituciones y he sido jefe de rehabilitación y he dirigido oficiatas. Y una cosa es, cualquier profesional puede dirigir, todos los profesionales por ley están facultados también para prescribir. Pero hay dos cosas diferentes, yo siempre veo dos cosas diferentes. Yo soy director de Fundación y Alcalde, un centro de rehabilitación del suroccidente colombiano, y no soy médico, de formación no soy médico, pero sí es con claridad, ¿no? Una cosa es la administración y gerencia de un centro de rehabilitación, la puede hacer cualquier profesional de la salud o no de la salud. Un buen administrador puede administrar un centro de rehabilitación o un hospital, pero ya la parte de rehabilitación, direccionamiento de rehabilitación y el equipo rehabilitador requiere otras competencias, ¿no? Es que sale la discusión. Después de la discusión, que ganó en una u otra postura. Bueno, frente digamos al tema de la rehabilitación integral, pues es claro que digamos el ideal del ministerio es trabajar en el marco de la rehabilitación integral y que evidentemente la idea es que la ruta muestre, así como muestra una entrada, también debe mostrar una salida, pero lo que sí es claro es que el ministerio sabe que lo primero que hay que hacer es organizar la casa. Entonces, partiendo de eso, pues hay que partir de la rehabilitación funcional y el foco y el alcance de este proceso que se está desarrollando ahorita es la rehabilitación funcional. Y hay que buscar, hay que evidenciar que hay una salida y una articulación con los sectores, con la educación, con el trabajo, sobre todo porque pues en la mayoría de los casos sabemos que la puerta de entrada es salud, muchas veces, la mayoría de veces, pero sí el foco va a ser completamente rehabilitación funcional. Lo que sí es muy importante es poder identificar que tal vez no ha sido tan explícito en la ruta, es poder mostrar esas salidas para que se pueda identificar cuál es la articulación, o sea, que no se entienda que ya una rehabilitación funcional ya se lo cubre todo, ya quedó listo, sino que efectivamente tiene que haber una salida, una articulación a los otros ámbitos. Con respecto al ajuste que tenía, es que en la lógica de lo que de
decía Mariluz y Beatriz al principio, digamos, de todo ese proceso que ha venido acompañando y liderando el ministerio. El año pasado se hizo todo un ejercicio en el que Fundación Ideal muy generosamente nos acompañó en las mesas de trabajo, en las mesas de expertos, en donde se hablaba de las diferentes estrategias que acompañan el tema de la rehabilitación. Entonces, claro, digamos que día a día, como hemos estado haciendo las mesas, como tocando diferentes partes de esos lineamientos, entonces claro que se han ido incorporando pues, muchos de esos aspectos que finalmente pasarán a otra versión del documento, digamos. Entonces, digamos que para retomar aquí esta parte, en este paso, en el hacer, ¿sí? Ya viene toda la parte de intervención. Acá es donde se define exactamente, pues, cómo quede definido la parte, como decía Yaneda ahora, de pronto, no lo tipifiquemos, ¿sí? En el sentido de darle una clase o de darle una denominación, ¿sí? Porque ya les decía, o sea, no nos vamos a focalizar en que la rehabilitación es solo para discapacidad, sino sencillamente quién interviene en un proceso de un caso que ha ingresado, ¿sí? Y que requiere esa rehabilitación. Luego, en este proceso de la verificación, entonces es en donde se mide si la intervención que se hizo fue positiva, negativa, si tiene ventajas, desventajas, qué pasa sobre el usuario y sobre cada uno de estos elementos que está aquí inmerso en este ciclo. Y luego se hacen los planes de mejoramiento, que es las propuestas de seguimiento que se deberían hacer tanto para el usuario como para la familia, y luego pues retorna acá si se requiere, es decir, no, la persona no debe quedar suelta, ¿sí? En algún momento esa identificación de las entradas y salidas que ustedes están diciendo, en algún momento se tiene que identificar en esta parte, luego de los planes de mejoramiento y luego de ver si realmente la intervención que se hizo por parte de los equipos y de los diferentes profesionales tuvo un impacto real sobre la situación de la persona. Aquí le voy a dar el paso a Consuelo. Bueno, antes que continúes ahí, lo que quería comentarles que el día de ayer se hicieron 2 mesas de trabajo, en donde una de ellas es la propuesta del plan de estudios que se pretende impactar a nivel de las escuelas de formación de todos los profesionales, ¿sí? Pues principalmente del área de la salud, que serían los que estaríamos allí en esta parte de la intervención. Entonces ahí se recoge mucho pues del término de las competencias. También desde otra área del Ministerio de Salud se han venido liderando otro tipo de trabajos que tienen que ver con perfiles y competencias, y a raíz de allí pues se sabe, porque es que digamos que una parte de la desventaja en la atención misma del usuario es que el tema de la falta de identidad de las profesiones, de andarnos peleando como terrenos, y la falta de esa misma competencia clara del que hacer, es lo que hace que se confundan los roles y que finalmente todo el mundo cree que tiene la competencia de la atención sobre el usuario, pero nadie toma las decisiones. No se sabe quién coordina, quién administra y quién es quien en cabeza está de los equipos, o quién sencillamente pues tiene que hacer parte de los equipos de una valoración interdisciplinaria. Entonces, con los elementos que se recogieron a través de la propuesta que se hizo de la misma formación que va a impactar desde la escuela de formación, ya tenemos recogidos otros elementos que serán los que se van a articular finalmente allí. Entonces ya tenemos, digamos que como 3 cosas de acuerdo a los comentarios que ustedes ya han hecho acá, y es recoger parte de la gestión administrativa, que es lo que nos daría cabida a plantear cómo sería en primer momento las redes asistenciales, cómo estarían conformados los grupos, y un punto muy importante, los sistemas de información, cómo tendrían que operar, porque adicionalmente pues tenemos una gama de una cantidad de sistemas de información que están muy focalizados, o sea, recogiendo una información de uno y de otro, pero que finalmente tampoco están muy unificados. Entonces, esa es una parte. Y 2, el impacto que se tendría al tener que a nivel intersectorial hacer unos diálogos con las otras entidades gubernamentales que tenían la responsabilidad ya en el tema, porque acá se propone un delineamiento, sale porque ha sido una necesidad identificada
el tema de la formación del recurso humano desde las escuelas de formación. Entonces, salud no es quien va a regular o quien va a reglamentar el tema, ¿cierto? Ahí va a quedar la propuesta y ya será un diálogo, digamos, intersectorial en donde el Ministerio de Educación seguramente se va a comprometer a ver de qué manera se reglamenta ese tema, pues, de los planes de estudios, igual a nivel administrativo, igual a nivel de lo que nos comentaba Saren ya. Digamos, el tema de ver la rehabilitación funcional solamente en este foco no es que la veamos por fuera del marco de rehabilitación integral, porque ya también, digamos, hemos tenido las observaciones que ya existe la reglamentación toda para la parte de por lo menos de rehabilitación profesional, también sectorizada, que es solamente para la parte laboral, que no solo la parte laboral, pero sí van a quedar dentro de los lineamientos, por lo menos plasmado dentro de la propuesta, y que a futuro se vayan dando desarrollos paulatinos hasta lograr como ese punto de equilibrio en donde se logra la rehabilitación integral. Entonces, este es como uno de los primeros momentos. Entonces, le doy ahora sí para hablar. Bueno, la propuesta que vamos a trabajar a continuación, como ustedes ven, está la ruta de atención de nuevo. Y lo que queremos es que efectivamente lo que tú dices, o sea, este espacio es súper valioso por eso mismo, porque nosotros ya, digamos, habíamos planteado algunas, digamos, términos con los que queremos, digamos, dialogar con ustedes para saber en cuál nos quedamos y cuál es el más adecuado para nombrar el tema, por ejemplo, en familia. Existe el tema rehabilitación basado en familia, ideal maneja es rehabilitación centrada en familia, no basada, maneja centrada, porque ellos en las diapositivas que presentaron, llama RF, pero en unas que por eso es que lo que plantea ahora es que la plataforma, pero permíteme, discúlpame que lo que quiero es terminar acá porque ustedes son los actores o principales en este proceso, obviamente para discutir la terminología también. Lo que queremos proponer en este momento es que les vamos a hacer entrega de esta hojita. ¿En qué sentido? Digamos que lo que se propone en este momento es que RBC, eso está representando como el tema del tema, digamos, de trabajo de los profesionales de salud con el tema comunitario, con la integración comunitaria. Entonces los hemos puesto estratégicamente donde se habla de todo el tema de, si ustedes ven aquí, de valoración, donde pensamos que debe ir el tema de rehabilitación basado en comunidad. Lo que queremos que ustedes nos colaboren es, hay unos cuadros que no significa que uno es en el estricto orden, sino sencillamente los numeramos para que ustedes en una hojita en blanco nos aporten en el numeral 1, ustedes qué consideran que con la estrategia de RBC se debe trabajar en la ruta, de acuerdo a las experiencias que ustedes han tenido. Entonces que ustedes nos colaboren en precisarnos ahí qué elementos se deben incluir dentro de la ruta. Viene un segundo, que sería el tema de la familia. También lo hemos incluido en algunas partes de la ruta que consideramos que la familia y la persona con discapacidad deben estar presentes en cada una de estas partes de la ruta. Queremos también que ustedes nos aporten en cuáles serían esos elementos cómo se debe trabajar con la estrategia en estos puntos claves de la ruta. Puede también pensarse que ustedes digan, no, es que aquí no debe estar ubicada en otra parte. Entonces que ustedes también nos puedan dar esas alternativas de trabajo en esas dos estrategias, o digamos en el tema de familia, en el enfoque centrado en la familia. Para ello, lo que quisiéramos enfatizar, y lo que se ha enfatizado en la ruta, es por qué un enfoque centrado en familia y en la persona con discapacidad. Entonces, estipulamos es que el eje es en todo el trabajo de la ruta de rehabilitación funcional, que en últimas a lo que nos va a llevar es a una rehabilitación integral de inclusión y participación de la persona en el ámbito social. Lo que estamos proponiendo es que el eje es la persona con discapacidad, su familia, por tanto es con ellos, para ellos y por ellos y con su participación que la rehabilitación trasciende la intervención asistencialista a una con enfoque de derechos.
Hay algunos no son principios, son algunos elementos que se deben tener en cuenta de por qué se empezó a hablar de un enfoque centrado en familia y de las personas con discapacidad. Porque se ha evidenciado que la vinculación amplia y permanente de la persona con discapacidad y su familia permite su participación y reconocimiento como gestora de procesos de inclusión en salud, escuchando sus voces para que a partir de su propia mirada determinar sus necesidades y la manera de abordarlas a partir de sus capacidades. Otro es que hay un autor que habla todo el tema de la red y ha hecho estudios, es un autor argentino que es Slutsky, que él ha escrito de cómo la red personal o bien promueve o afianza la discapacidad o la enfermedad, o bien lo que hace es potenciar las capacidades de la persona con discapacidad. Entonces existe evidencia comprobada de que una red personal estable, sensible, activa y confiable protege a la persona de las enfermedades y actúa como agente de ayuda y derivación, afecta la pertinencia y la rapidez de la utilización de los servicios de salud, acelera los procesos de curación. Podemos afirmar que existe una correlación directa entre calidad de la red social y la calidad de la salud. Es Slutsky, 1996. Otro elemento que parte también, si tomamos, es importante señalar que las mesas de trabajo que se hicieron anteriormente dieron unas conclusiones. Esta es una de las conclusiones, no exactamente como lo manifiesta Ideal, pero sí parte de lo que dijo Ideal en su momento de acuerdo a su experiencia con el trabajo con familias, es que la familia es la única unidad primaria presente en las etapas del ciclo vital de la persona con discapacidad y como tal es quien mejor define sus necesidades de apoyo conjuntamente con la persona con discapacidad. Ideal habla solo de familia, aquí lo que incluimos es que también es la persona con discapacidad la que tiene, además por la convención, el tema del derecho a decidir sobre su salud y sobre su rehabilitación. En tal sentido, la persona con discapacidad y la familia son los marcos de referencia para comprender la situación de salud y de los individuos. Entonces partimos de por qué, justificando y dándole la importancia a por qué el enfoque centrado en familia. Entonces lo que queremos en este momento, ¿puedo tener? Bueno, de acuerdo a la presentación anterior, los lineamientos no solo van dirigidos hacia la persona con discapacidad, sino hacia cualquier otra persona que la ha tenido o que tiene una deficiencia y que mediante el proceso de rehabilitación lo que queremos es evitar llegar a un estado de discapacidad. En mi concepto, la familia es necesaria pues para todo ser humano, incluyendo en estado de enfermedad inicial o en procesos de deficiencia o ya en proceso de discapacidad. Me parecería importante como para no hacer como esa exclusión de que solo es persona con discapacidad, pues dejar persona y su familia, o no sé si esto va en una parte en donde solo nos estamos enfocando hacia la persona con discapacidad dentro del proceso de rehabilitación. Esa es mi pregunta. En estos días de mesas de trabajo ha habido énfasis en el tema. Es importante que digamos por eso que ustedes digamos nos aporten con eso para mirar en la ruta cómo se va a trabajar si es la persona con discapacidad, porque estamos hablando también de habilidades y de habilidades, entonces el tema Y la prevención, que es muy importante dentro del proceso de rehabilitación. Entonces, si necesitan alguna otra hoja o señalan el número como que consideran que debe ir allí, pues si quieren conversar, claro que es el espacio. Ricky, entonces como yo no conozco el proyecto, me parece que el enfoque es un enfoque muy biomédico del proyecto. Y la pregunta es, Colombia digamos que tiene una división de municipios, Colombia tiene más de, creo que estoy de acuerdo con la compañera que habló al comienzo, porque la rehabilitación va muchísimo más allá digamos, de la parte digamos, de salud. ¿Sí? Posiblemente las personas necesitan en su proceso de rehabilitación un músico, un profesor de sistemas, un profesor de deporte, alguien de teatro, digamos que va muchísimo más allá de la rehabilitación integral, que es solo el modelo biomédico y está totalmente demostrado. Pero cuando uno mira el proyecto, uno dice, el proyecto está pensado para 6 ciudades en el país. Y les voy a dar solamente un dato que ustedes me imagino lo deben tener. Colombia tiene más de 1.100 municipios, ustedes lo saben. 800 municipios del país son de sexta categoría. En los 800 municipios del país de sexta categoría, casi no hay profesionales en rehabilitación.
¿sí? Incluyendo a los fisiatras. Si no hay fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, mucho menos un fisiatra, ¿sí? Mucho menos. Ahí la decisión es de solo un profesional. La contratación de esos profesionales es potestativo de los alcaldes. Y ustedes lo saben. El 90% de los municipios, de los hospitales, y de pronto hasta más, del país, que están en estos municipios son públicos y están quebrados. Incluso los de Bogotá. ¿Sí? ¿Cómo piensan ustedes, desde el punto de vista del recurso humano, hacer para que esto sea viable? Es casi imposible en el actual sistema de salud, porque es potestativo. Ustedes van a municipios de esta categoría a ver si saben qué hace un fisio, un fono, un teo o sea un fisiatra, y ustedes miran en capitales de departamento, son muy pocos los, digamos, hablando de fisiatras, muy pocos los fisiatras, de pronto fisioterapeutas, pero los demás, ¿dónde están? Entonces es una política para los foros de desarrollo del país que excluye al 90% de los municipios del país, ¿sí? Donde está la problemática, donde está realmente la problemática, porque en las grandes ciudades está solucionado. En las grandes ciudades están las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones que trabajan en pro, desde el caso de Bogotá, y ustedes miren lo que ha trabajado Bogotá en el tema de, digamos, de discapacidad, ¿sí? Comparado con los demás municipios de Cundinamarca, y digamos que las comparaciones son años luz. Y cuando uno mira, por ejemplo, desde el proceso de atención, si no tienen para un hospital público, para un médico en un hospital de urgencias, digamos, para entrar al sistema, que es como ustedes la proponen, ¿cómo va a tener esa sostenibilidad en estos 800 municipios del país, si me equivoco son más, ¿sí? Donde no existen estos profesionales? Funcionará Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, las grandes capitales. De resto, es una exclusión total. Y una exclusión total porque si ustedes miran, por ejemplo, territorios nacionales, que son no sé, Amazonas, Guajira, todos estos departamentos, pero mucho menos no hay profesionales. Entonces, no sé si ustedes, como no conozco el proyecto, ustedes han pensado en eso, y pues ustedes saben que eso no lo van a hacer por recursos. Eso es, o sea, van a proponer algo que me parece que chévere, que se va a quedar en el papel, pero este cambio es un cambio de reforma, es un cambio de regulación, y eso no lo van a poder hacer, porque tiene que cambiar el sistema de salud en Colombia, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo se puede lograr eso? Bueno, pues no sé si creería que puedo terminar la respuesta, pero si me permites, puedo adelantarme un poco a la respuesta. Y lo hago desde el punto de vista de otras experiencias de impacto en la política pública, y es que no podemos seguir siendo invisibles a ciertos temas. O sea, mientras no visibilicemos la necesidad de que existan unos profesionales en diferentes regiones o en esos municipios que efectivamente están tan apartados y que no hay ni los profesionales o que no llega como tal la red. Una de las necesidades que se identificó a nivel de los procesos de formación es que muchos de los estudiantes que llegan inclusive a nivel central, que llegan a las capitales a formarse en estas carreras, no retornan a sus regiones. ¿Y por qué no retornan a sus regiones? Porque no encuentran la oportunidad de trabajo, o sea, no están creados esos espacios. Entonces, alguien que venga a estudiar fisioterapia acá a la Universidad Nacional o cualquiera de las otras carreras, y me devuelvo al municipio, a ese municipio alejado, apartado, y que no está como dentro de los municipios de la red que se contempla, no encuentro que en el hospital haya alguien, como usted bien lo decía, de pronto la decisión del alcalde o la decisión política de cualquier otro que inclusive no ocupa al profesional idóneo, sino que es otro tema. Entonces no encuentra la oportunidad de trabajo y de realmente desempeñarse allí, ¿sí? Entonces parte de la estrategia no solamente es pensar en el ideal de lo que uno pensaría construir alrededor de esto, de cómo funcionaría la estrategia como tal, sino es ir detrás de, y ese detrás de involucra que el profesional sepa qué es competente de hacer, que está formado para hacerlo y que se generen las plazas de trabajo para que él pueda operar. Esto inclusive impacta hasta los niveles de estudios de plazas de trabajo, de la remuneración que tienen, o sea, otros arcos que igualmente tienen que quedar contemplados. Cuando esto queda invisible y nadie lo ve, se siguen montando política sobre política sobre política y nunca se va a crear la necesidad.
Entonces siempre así se transforma el sistema, o sea, si venga la reforma del sistema como tal, pues no va a quedar evidente porque para nosotros no va a quedar creada la necesidad tampoco. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es que debe quedar ahí porque el hecho de que se escriba y el hecho que quede, de alguna manera obliga a que lo otro que se genere dé respuesta a lo que ya queda, a lo que está planteando César. ¿Tú quieres? Bueno, pues yo quería hacer un informe respecto a lo mismo, pero de lo que planteaba el señor, que es la misma problemática. Si seguimos acostumbrados a que el médico solo prescribe y el médico solo diagnostica, entonces vamos a continuar en el mismo modelo biológico, ¿sí? Y dejamos de lado el modelo biopsicosocial y nos seguimos quedando en la era antigua, en el país tercermundista, porque no avanzamos en el hecho de que todos los profesionales que están en la capacidad de diagnosticar lo hagan, ¿sí? Y si no hacemos los cambios desde propuestas como estas, no vamos a mover la política y no vamos a avanzar. Pues yo, digamos, entiendo la observación que hace el compañero de la mesa. Sí, efectivamente, digamos, el sistema de salud tiene unos problemas estructurales que ha hecho que, digamos, el tema de rehabilitación entre en crisis hasta tal punto que ya casi no encontramos rehabilitación. O sea, estamos en este momento, o las personas están sometidas a una serie de intervenciones aisladas en su mayoría de ocasiones, si logran llegar a ellas, y nosotros sabemos que lo que a futuro se requiere es todo un sistema de rehabilitación o un cambio estructural que permita que la rehabilitación sea posible. Sin embargo, también creemos que debe haber un proceso de transición y que, digamos, en este momento, en la lógica también de lo que decía otra vez, primero, pues es necesario visibilizar cuáles son, digamos, como las falencias y esos cuellos de botella. Precisamente nosotros en el ministerio hablábamos con el equipo de la universidad, donde es indispensable esos espacios porque nos ayudan a identificar esos puntos críticos de la ruta. O sea, esos cuellos de botella que uno dice, mira, o sea, el deber ser sería que pasara esto, digamos. El deber ser está al lo que ellos nos muestran o es una opción, ¿sí? Que puede, o sea, la idea es que la persona llegue aquí, pase por un lado, por el otro y tenga, digamos, una ruta o un camino de salida hacia otro sector. Pero, ¿qué es lo que pasa? Digamos, aquí en Bogotá es posible, en Cali, en Medellín, en Cartagena, pero ¿qué pasa, digamos, si vamos a Mitubo? ¿Qué pasa si estamos en Leticia, en donde la oferta no nos permite hacer eso? Entonces tenemos que identificar precisamente esos puntos críticos y también ver si en este momento, dentro del sistema que tenemos ahora, hay algunas posibilidades o algunas alternativas que nos permitan tal vez no tener esa rehabilitación ideal, pero sí, digamos, tener algo cercano. Y también lo otro es que creo que estas estrategias, desde la atención primaria en salud, desde todo lo que tiene que ver con rehabilitación basada en comunidad, si bien la idea no es que, digamos, como en el caso del RBC, suplante o superponga a lo que le corresponde sí al sector salud, sí son estrategias que permiten con la vinculación de la familia, con la vinculación de la comunidad, poder tener y obviamente pues de la persona poder alcanzar los logros que desde la institucionalidad buscando, digamos, sacar a la persona de su contexto, como muchas veces pasa ahora con sus municipios alejados que les toca desplazarse hasta Bogotá o hasta la ciudad capital más cercana, pues no permite tener resultados óptimos porque está desapegado de su contexto. Pero sí, yo creo que digamos, como que es el espacio y digamos, es el momento como para que nosotros podamos evidenciar todos esos cuellos de botella que no nos permiten tener la rehabilitación que todos queremos. Con respecto a lo que menciona Luis Fernando, ese es un punto que ha salido a flote yo creo que en casi todas las reuniones, y me refiero específicamente a, bueno, esta es una ruta que se está proponiendo, la que mostramos es ahí la ideal, y sí, en definitiva va a cubrir a un porcentaje muy pequeño
de Colombia, si estamos pensando que es para Colombia. Una de las conclusiones que salió de la mesa de trabajo de ruta es que definitivamente nosotros no podemos hacer muchas rutas. Se proponía en un momento que, y en ese lo decían así, lo cito tal cual, por tipo de discapacidad. Se concluía finalmente que varias rutas no pueden existir, necesitamos una ruta general, pero sí que es cierto que necesitamos una ruta específica para aquellas poblaciones apartadas y territorios de difícil acceso. En este momento, nosotros en qué hemos avanzado en llevar a cabo, en proponer una ruta general, y nos falta entrar en esa especificidad de los territorios. ¿En qué sí hemos avanzado? En esa propuesta que hay, como hasta el momento, uno de los cuellos de botella que existen es que los territorios no tienen ni siquiera profesional, si acaso algunos cuentan con un auxiliar de enfermería. ¿Cuál va a ser la realidad de la rehabilitación funcional en estos territorios? Entonces, ¿qué se proponía para esos lugares? Ahí es donde nos falta proponer una ruta específica, pero sí se ha planteado que en esos lugares apartados existan como elemento uno equipos móviles que son posibles a través de todos los equipos que existen de salud pública. O sea, eso está dentro del sistema, no es algo irreal. Pensaríamos que esa es una de las alternativas, y la otra es definitivamente implementar la telerehabilitación. Estas han sido como las dos propuestas iniciales que nosotros hemos planteado. Necesitamos avanzar más en ello, y aunque nosotros nos vamos a ir a ciudades capitales, estamos convocando personas de municipios porque necesitamos profundizar en ese tema. Entonces la respuesta es que es cierto, no estamos cubriendo todo y pretendemos dar unas puntadas porque pues... No, sino que le interrumpo, pero yo creo que ahora estamos contigo en el ministerio y no lo van a hacer. No lo van a hacer porque hay un tema central. Yo no sé quién de los compañeros que saca es prestador de servicios. ¿Cómo? ¿Quién presta servicios? Listo, tú lo sabes, resolución 2003, ¿sí? Usted como prestador te responde a la 2003, ¿sí? Si usted está en un municipio, usted responde a la 2003, y hay un tema estructural desde la resolución, incluso para los profesionales de rehabilitación, ¿sí? Y que el ministerio no ha hecho absolutamente nada. Entonces, digamos que sí puede ser chévere que digamos que uno aquí, o sea, con el respeto, con todo el respeto que digamos que se merecen las compañeras, pero digamos, globitos, porque en la vida real, llevarlo a la realidad con todo ese trámite, esos trámites que existen, la misma resolución 2003, pues sencillamente no lo va a hacer. Yo pertenezco a una junta directiva de un hospital, aquí en Bogotá, un hospital, y pues sencillamente la mayoría de los hospitales están en quiebra. En los municipios, doctora, que viene al ministerio, ¿cuántos municipios están en problema fiscal en Colombia? Listo. Entonces dígame qué alcalde, cuando el tema es de salud pública, cuando el tema es, digamos, desde el Estado que tiene que ver en estos municipios que le digo, va a decir, venga, hagamos esto, montemos, esto es, desde el punto de vista, digamos, si uno lo mira desde el punto de vista financiero, es imposible. Y si el ministerio no va más allá, pues tampoco lo van a hacer, ¿sí? Y puede ser que yo esté equivocado, quisiera estar equivocado, pero quisiera encontrarme con la doctora en unos 5 años y decirle lo mismo, y está pasando lo mismo, ¿sí? Porque se van a realizar como 3 veces en 3 escenarios diferentes y no pasa absolutamente nada. Entonces fíjense que cuando uno es prestador uno dice, pues ahí está la 2003 y usted responde a la resolución 2003, donde han desdibujado y usted lo ve en la resolución a todos los profesionales de rehabilitación. A todos los profesionales de rehabilitación. Entonces ahí el tema es gravísimo. Y cuando yo hablo de profesionales de rehabilitación, hablo de fisioterapeutas, hablo de psicólogos, hablo de fonoaudiólogos, ¿sí? Terapeutas ocupacionales. ¿Ustedes cuántas páginas tiene? Solamente es que yo he hecho la búsqueda, pero ya para terminar, porque no quiero dañarles el tema. Pero es solamente una reflexión porque afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar en municipios del país y sé la realidad del país, ¿sí? Pero si usted mira las resoluciones, busque por estos profesionales que le digo cuántas veces la palabra se repite y cómo estamos desdibujados desde las profesiones de rehabilitación. Es imposible, porque tú lo decías al comienzo, la rehabilitación ha sido encasillada en el 3er nivel de atención.
El 80% de la gente ingresa por el primer nivel de atención. Y por eso iba mi comentario, doctora. El 80% de la gente que ingresa por el primer nivel de atención no tiene rehabilitación. O sea, la persona del pueblo se quedó en el pueblo, incluso en ciudades de más de 100.000 habitantes, ¿sí? En ciudades puede ser de quinta o cuarta categoría. Entonces, el problema, digamos que es un problema gravísimo. ¿Quiénes son los afortunados? Los afortunados, y lo voy a decir, las personas que viven en las grandes capitales, pero salgan, ¿sí? Y ahí está el problema, y el ministerio a eso no le ha dado respuesta y no lo va a hacer. Entonces yo creo que ahí, pues chévere, pero... Bueno, muchas gracias por sus y cierro mi comentario. Yo también quiero hacer un aporte, y es que estábamos buscando en este momento una de las diapositivas en la mesa de estructura de servicios. Una de las propuestas que se está haciendo es determinar los niveles de atención en rehabilitación, y se han propuesto 3 niveles de complejidad. Nosotros vemos en el nivel 1, pues el nivel 1 se tiene que empoderar definitivamente en el tema de rehabilitación, y necesitamos descongestionar el nivel 3. Necesitamos enviar servicios nivel 2 y sobre todo nivel 1. En la propuesta que nosotros estamos haciendo, damos mucho énfasis al nivel 1 de atención, y pues en eso no estaríamos olvidando a muchos de los municipios. Ahora, para ser efectivo el nivel 1 sí necesitamos talento humano. Ese es uno de los temas álgidos. Solo para mencionarles, porque no me corresponde, una de las propuestas que nosotros estamos haciendo es que así como existen médicos rurales, deben existir personas de rehabilitación en haciendo rural, porque nosotros sabemos que el sistema ni la economía del país va a permitir pagar que vamos a armar un equipo en Mitú. Pero nosotros sí nos tenemos que empezar a poner la camiseta como país, en que debemos cumplir una función social, una tarea social, y debe venir de la academia. Entonces, dentro de la propuesta, sí, eso tendrá que entrar a negociar Ministerio de Salud con Ministerio de Educación, pero sí estamos contemplando que existan esos rurales para poder profesional de salud. Eso es, algunos dirían, es un bañito de lágrimas, un bañito de agua tibia, pero debemos empezar por ahí, y esta es una de las estrategias. Ahora tenemos que pensar en más estrategias, porque yo sí soy un poco más positiva, y yo digo, sí, nosotros hasta ahora vamos a empezar un proceso y tenemos que empezar con algo, o si no, no vamos a llegar nunca a una rehabilitación funcional, y mucho menos vamos a lograr en unos años la integración. Dos cositas puntuales. Una es que tengamos en cuenta que existen 2 tipos de diagnóstico: uno es el diagnóstico clínico y otro es el diagnóstico de rehabilitación, ¿sí? Para que veamos, porque si bien el diagnóstico clínico solamente es potestad de los médicos, el diagnóstico de rehabilitación es potestad de todos los elementos del equipo. Lo otro es que tengamos en cuenta que hay un número importante de niños, niñas, adolescentes e incluso personas mayores de 18 años que están en instituciones y que no tienen referentes familiares desde su nacimiento. Nosotros tenemos 17.000. De esos 3.000 más o menos están en instituciones, en hogares sustitutos, que quiere decir declarados en la autoridad o hijos del Estado. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta, porque ¿quién va a trabajar? ¿Qué es lo que siempre quedamos perdidos? ¿Quién va a trabajar la rehabilitación o el fortalecimiento de la rehabilitación? Porque no, rehabilitación con la familia o hacia la comunidad no la hace directamente, sino es el fortalecimiento que hace el proceso de rehabilitación funcional. ¿Quién lo va a trabajar y cuál va a ser la estrategia para que a estos chicos que siguen siendo abandonados en instituciones del Estado? Con mucha claridad que nosotros tenemos una competencia de protección, y que rehabilitación, que la competencia de salud, nunca nos llega a estos chicos, y se los van deteriorando, y cada vez vamos viendo chicos que si llegaron bien en una condición, en unos años el deterioro es mucho mayor, y son chicos que se van al contrario de la rehabilitación. No sé cuál sería el antónimo de rehabilitación, pero estamos haciendo que la rehabilitación o la rehabilitación se haga más severa, que por ende su discapacidad cada vez sea mayor. Entonces creo que son 2 cositas que tendríamos que tener muy importantes. El foco pues, de la mesa es estrategias de atención, ¿no? Es cuando hay un primer foco que estamos hablando de rehabilitación integral, no un enfoque de rehabilitación funcional con enfoque integral. Eso ya me encierra el foco. ¿Listo? Pero igual mismo el foco encierra cuando hablo de RBC,
¿sí? Yo no puedo ver la RBC, la magnitud de la RBC, no tengo que ver el foco de la RBC en rehabilitación funcional. Rehabilitación basada en la familia en rehabilitación funcional. Desde la mesa del trabajo que se ha hecho con la Universidad Nacional, ¿cuál es ese foco que han cerrado cuando hablan de RBC en rehabilitación funcional, rehabilitación basada en la familia, en rehabilitación funcional? Porque eso volvió a hablar de rehabilitación integral. ¿Sí? Entonces cuando uno dice, miren ustedes, no vean la rehabilitación integral, centren rehabilitación funcional. Entonces también, ¿cuál es el foco? Para poner la tarea acá, cómo la universidad está pensando la rehabilitación RBC desde la rehabilitación funcional, que es algo, un foco muy pequeño, o cómo la universidad está viendo la rehabilitación centrada en la familia en la rehabilitación funcional, porque es que ahí sí con la línea del compañero, es que muchas de las acciones que hace rehabilitación basada en la familia, rehabilitación con base comunitaria, no están en el sistema de seguridad social en salud en Colombia, no los paga nadie. Entonces ahí tendríamos que, y así podríamos hacer la tarea, si vamos a ver cuál es el foco. Sí, pues precisamente hicimos un cambio de diapositivas, pero si ustedes tienen en mente el diagrama central, la propuesta es que precisamente, o sea, si bien se han trabajado estrategias independientes, se han tenido desarrollos importantes, por ejemplo, la rehabilitación basada en comunidad que abarca cualquier cantidad de cosas y de lineamientos, pero específicamente para lo que se quiere llevar acá, lo que encontramos es que estructuralmente sí hacen parte de lo que se trabajaría a nivel de atención primaria en salud, o sea, atención primaria en salud que recoge de hecho todo el primer nivel de atención. Por eso ahora estábamos diciendo la fortaleza, porque el punto crítico que se ha identificado efectivamente es eso, o sea, los casos nos llegan tardíos, nos llegan entrando por nivel 3 y 4. Entonces, el fortalecimiento del recurso humano, de llegar al sector, al municipio, de llegar a, más específicamente, inclusive retomando un modelo, la APS no es que sea un modelo nuevo, eso es algo que a nivel de salud pública nos está poniendo en un momento determinante, pero si nosotros nos devolvemos, por ejemplo, cuando se empezó a trabajar los planes de atención básica, ¿sí? El mismo trabajo de los promotores de salud, ¿sí? O sea, cómo no necesitaban ser ni siquiera auxiliares de enfermería, sino es gente de la comunidad que se forma y que se trabaja y que se prepara para que atienda temas, por ejemplo, de ir a hacer una visita domiciliaria o de capturar en ese lugar que es inaccesible para el resto de los profesionales un caso que él puede reportarlo y registrarlo en el sistema de salud para que alguien lo capture y pueda tener la información y se haga una atención temprana, ¿sí? Porque es que es muy diferente un enfoque biopsicosocial desde la rehabilitación funcional, ¿sí? Que me implica a mí como equipo de rehabilitación funcional de una mirada biopsicosocial de ese individuo y poderlo hacer una marca de contexto a mirarlo a un enfoque diferentes que no son de ese nivel de atención. Ejemplo, ya Chile resolvió ese problema. La RBS la mandaron a un centro comunitario de rehabilitación, que no es la rehabilitación funcional, sino que está en un nivel diferente, llamado centro comunitario de rehabilitación, y es diferente, pero no es la rehabilitación funcional. Japón lo resolvió de otra forma, ¿sí? Entonces mire que no hay que confundir cuál sería una mirada biopsicosocial del equipo rehabilitador en rehabilitación funcional, porque es que muchas de las acciones no las van a hacer, porque no están en su jurisdicción, no les compete, el sistema no los paga. Entonces ahí hay que jugar claramente con eso. Y algo muy importante, no para la compañera que hablaba ahora de los países subdesarrollados. Yo acabo de terminar una maestría en direccionamiento estratégico de servicios de rehabilitación en España. Y casi todos los servicios de rehabilitación se activan a través del sistema de salud médica. ¿Sí? No es solamente los países subdesarrollados. Sí, es más, fisioterapia está como una de las carreras que son primo consultantes. Sí, está en el primer nivel. No digo solamente por mi carrera, sino por todas. Todas las carreras de rehabilitación tendrían la facultad de ser primo consultantes. A uno le pasa que no tiene que ser en el hospital. Justo uno dice que es fisioterapeuta y le dice, me duele aquí, ¿sí? Me pasó aquí, y desde la postura y desde mis test y medidas que me enseñaron en la universidad, yo estoy en la capacidad de hacerlo. Diagnóstico terapéutico, sí, fisioterapéutico. Y yo creo que el fonoaudiólogo también lo puede hacer, ¿sí?
Sí, el médico, mira, ayer, incluso en la mesa de ayer, no recuerdo, la de ayer estábamos viendo que nos contaba una compañera que hay médicos que colocan paraplegia de miembros inferiores. Le envían a uno hemiplegia, perdón. Sí. Hemiplegia de miembros inferiores y se lo remiten a uno para el La otra, te envían diagnóstico con tendinitis de rodillas. Y cuando pasa todo ese proceso administrativo de que vayan al especialista, el especialista sí lo manda a fisioterapia, el paciente ya no solamente le duele la rodilla, sino que cuando en el momento que yo lo voy a evaluar con mi quehacer, con mi conocimiento, yo ya veo que no es la rodilla, el paciente tiene hipersifosis lumbar, tiene, no sé, una lesión en hombro, ha estado utilizando el bastón o utilizó una muleta por la rodilla y entonces ya tiene una compresión en el nervio, ¿sí? Y ya tiene, y entonces como le levantaron por rodilla, yo tengo que evolucionar solo lo de rodilla, trabajarle todo lo anterior por mi quehacer y por mi querer, ¿sí? Para que vean que lo mío sirve, ¿sí? Tengo que hacerle todo, pero en el momento de la evolución yo no puedo cobrar por lo que hice, sino la rodilla. No sé si lo trabajan en la mesa de recursos humanos. Todo eso, es que una cosa es que en ese momento el médico oficial, el médico rehabilitador, pues requiere más competencias para tener una mirada más integradora, que es diferente. ¿Sí? Porque es que el oficial de la medicina física, de rehabilitación integral, pues algunas escuelas menos y otras mucho menos. ¿Sí? Es diferente pensar que hay que trabajar para que el médico rehabilitador realmente logre una mirada integradora de la rehabilitación integral, y es una apuesta que tiene que hacer la Asociación Colombiana de Fisiatría y la Escuela de Fisiatría, ¿sí? Porque quedaron en medicina física y por otros problemas que tenemos ahora en medicina física, porque ellos de rehabilitación integral todavía no saben, o todavía están pocos, o algunos sí han trabajado en eso. Es un problema de competencia. Sí, perdóname, yo te hago un recuerdo de ayer que sí estaba. Lo que pasa es que, pues, ayer veíamos, incluso teníamos en cuenta eso, que el problema de los profesionales es que no saben qué hace el otro. Entonces, si no saben qué hace el otro, es más, hacían un tamizaje, acá vimos en las mesas de trabajo un tamizaje, y hubo una parte que ahí me decían de trabajo social, la parte de decir hacia dónde va, no sabían, incluso estábamos muchos desubicados de lo que somos acá, qué hacen los otros. Entonces, si yo todavía tengo ese concepto de que el fisioterapeuta hace masaje, pone TENS y pone paquetes fríos y calientes, pues lo voy a mandar solamente cuando tengo una inflamación y ya. Entonces, hace falta en los modelos, y ayer también se vio, en los modelos, en los planes de estudio, hace falta tener esa partecita en la que yo conozco qué hace el otro. O sea, digamos como a lo que nos convoca en este preciso momento, creo que Rodolfo tocó el tema que creo que sería como la pregunta para todos, y es ¿qué consideramos que en el marco de la rehabilitación funcional podría aportarnos este tipo de estrategias? ¿Cuáles son como esos elementos que nos pueden aportar? Entendiendo que digamos en el caso de la RDC no está reemplazando digamos lo que se hace, por decir algo, en el marco de una institución de salud. O sea, no es que vamos entonces para las ciudades capitales vamos a tener un equipo interdisciplinario y entonces para el resto de los municipios es RDC, o sea, esa no, pero que sería la idea. Pero sí creo que hay unos elementos, sobre todo, digamos, desde la atención primaria en salud, que nos pueden aportar. Entonces, tal vez podría ser ese, digamos, de las tareas que tenemos ahora, es como ver esas estrategias que nos aportan. Claro que sí. Gracias. Entonces, si les parece, pues una última intervención acá de Yasmín porque el tema nos da para seguir conversando, claro que sí. Pero para lograr nuestro objetivo, precisamente como lo que queremos como resultado de esta mesa es que constructivamente nos salgan esas propuestas de lo que queremos ver, como desde el modelo precisamente, si nos centramos acá, nuestra propuesta es esta, es partir de que desde la atención primaria de salud
digamos, se tengan líneas de acción y de comunicación con la comunidad, con la familia, que es el ejercicio precisamente de la hoja. Y pues ya nosotros buscamos como toda la parte de articulación con lo intersectorial, con la academia, con los sistemas de información, con todo pero lo primordial es como lo estamos viendo, o sea, la atención primaria en salud entra y recoge lo que es la intervención con la comunidad y con la familia. ¿Sí? Sí, una acotación y es, o sea, ideal, qué bueno que lo que tú decías, que un médico tuviera una visión biopsicosocial de la atención de una persona, o que la tenga el fonoaudiólogo, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional. No todos, a pesar de que somos profesionales de rehabilitación, tenemos la misma visión. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser el gestor de rehabilitación en una IPS o quién va a ser el director de rehabilitación, el coordinador de rehabilitación? No importa la profesión que tengas, si es del área de la salud, pero que tengas una formación en ver o en atender integralmente con una mirada biopsicosocial de esa persona. Entonces, es como para empezar a dejar esos celos profesionales que yo sé que existen entre todos, incluyendo los mismos profesionales de rehabilitación, como para que empecemos es como a formarnos en el tema de integralidad. Lo otro es, o sea, me queda claro, no sé si estoy equivocada o no he entendido bien, pero estamos hablando de una rehabilitación funcional en donde el sector o los que van a impartir esa rehabilitación funcional va a ser una institución, llámese de primero, segundo o tercer nivel. Estoy bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a ubicar el contexto de la RBC? ¿Cómo vamos a ubicar el contexto de la rehabilitación basada en familia? Para mí, la RBC sería como una estrategia complementaria de fortalecimiento de esa rehabilitación funcional. Igualmente la rehabilitación basada en la familia o rehabilitación centrada en la familia también sería como una estrategia que tendría que adoptar dentro de mi institución, en mi rehabilitación funcional, para fortalecer esa rehabilitación. Porque ahí sí como que nos llegamos un poquito, yo también un poco como a confundir, no entendía muy bien cómo está como clasificado eso. Hay dos elementos que yo quisiera como añadir a todo este tema, y es uno que independientemente del nombre de rehabilitación centrada en familia, obviamente con el que estoy más de acuerdo que con el de basado en familia, el tema está en que no se puede desconocer, digamos, ahorita todo el tema internacional frente al derecho de las personas con discapacidad a decidir y a decidir sobre su propio cuerpo, a decidir sobre su propia rehabilitación. Yo siento que uno de los elementos fundamentales que aporta esto es que no se puede seguir desconociendo que si la familia, el papá, cuidador o la persona con discapacidad no tengan conocimientos médicos, sí conocen de su cuerpo, sí conocen de su entorno y saben a qué, o sea, qué mecanismos pueden utilizar para hacer también una rehabilitación desde su hogar que no le implique los desplazamientos, inclusive a nivel de municipios muy alejados de Colombia, sino que hay en la propia comunidad también las personas pueden acceder a saberes muy particulares que les permitan esa rehabilitación desde ahí. Entonces, cuando tú haces la pregunta ¿con qué aporta la familia? Es que definitivamente es la voz y la persona. No estoy diciendo eso. No, pero lo que yo te quiero decir es que es válido, es válido. Yo soy trabajador social, y es que quiero clarificar es porque es que en la ruta de rehabilitación funcional no queda claramente identificada la función o las actividades de intervención con familia y comunidad y quién va a pagar. Eso que quiere decir, no sino que por el contrario, yo gigante, inclusive yo voy del programa de rehabilitación de la familia. Pero, perdóname que te haga una funcionaria del ministerio decía que ya inclusive está incluido un copago por el tema de asesoría a las familias de cuando se trata, entonces inclusive profesionales que en una mesa de trabajo desconocemos eso, entonces vamos a llevarlo a la institución porque si a nosotros ya nos podemos hacer un cobro por eso, podemos dedicar tiempo de lo que estábamos dedicando solo a rehabilitación, pues también al tema de familia. Entonces de lo que se trata aquí también es de abrir espacios. ¿Sí? Perdón, es que ahí es la parte que confluye, digamos, con el otro componente que es lo de gestión administrativa, ¿sí?
porque es en responsabilidad de quién está, qué tanto subsidia el Estado, por ejemplo, o digamos encabeza el sistema de salud, que es la puerta de entrada, que es lo que estamos diciendo, hasta dónde da una cobertura o hasta dónde no. Entonces, si seguimos retomando acá el modelo, o sea, específicamente las acciones que necesitamos, pues que ustedes nos ayuden aquí a colocar, es específicamente en los dos puntos de comunidad y de familia, porque es que el resto, ¿sí?, son planteamientos que desde ninguno de los ministerios, cuando plantean los lineamientos, puede entrar comprometiendo al otro, porque no sabemos si ahí sí se cumple lo que venía diciendo acá Luis Fernando. Sí, o sea, poniéndoles tareas sin que haya el compromiso allá. Esto sale precisamente para decir que debe haber una intersectorialidad, y eso no es que nos lo vamos a inventar acá, esto viene de la misma propuesta del Plan Decenal de Salud Pública, que es transversal, y que si ustedes ven en la primera página del plan como tal, todos los ministerios firmaron, todos los ministerios se comprometieron, ¿sí? Entonces la realización viene transversal porque abarca todas las etapas del ciclo vital, abarca todos los temas de salud física, mental, sensorial, laboral, ¿sí? Y entonces, como todos los ministerios se comprometieron, nos da la potestad para entrar a decir, miren, es que aquí están, que no les vamos a poner tareas, está bien, pero que sí tiene que quedar dibujado dentro de la propuesta, porque ya serán acuerdos que se hagan a nivel de las entidades gubernamentales de cómo, cuándo y qué específicamente se reglamenta, porque el foco de atención naturalmente será, por ejemplo, el tema de Hacienda, para la distribución de recursos y una cantidad de cosas. Entonces, si les parece, ya como para que podamos concretar, entonces nos ayudan a colocar desde la perspectiva que tiene cada uno, porque es que además, pues acá hay una representación muy diversa de los diferentes ámbitos que tienen una fortaleza para colocar aquí. Yo tengo un ejemplo. Yo pensaría, no estoy seguro, en la parte de evaluación integral tiene que estar la familia, ¿sí? Indiscutiblemente. Pero puede ser la familia simplemente como una persona para colocar que haga parte de la evaluación integral, dando información frente al usuario con discapacidad. No, ¿sí? O, como lo hacemos nosotros, una evaluación donde miramos el nivel de vulnerabilidad y generatividad de la familia. Es un nivel diferente, ¿sí? Si yo evalúo generatividad y vulnerabilidad de la familia, implica acciones diferentes que no están en rehabilitación funcional. Sí, porque no solamente una asesoría, ni una consultoría, ni una intervención, porque ¿qué pasa con las familias que encuentra uno? La mayoría de su nivel de vulnerabilidad es por dificultad económica, ¿sí? Y necesita actividades de emprendimiento, otro tipo de actividades. Por eso, el alcance va a estar... Pero es complementario, entonces ahí es la respuesta que ya usted mismo nos había dado, ¿sí? O sea, estamos en el marco de la rehabilitación funcional y estas, como su nombre lo indica, son estrategias. Entonces no quiere decir que haga parte del proceso en sí misma, pero yo tengo que acoger, ¿cierto? Esos otros lineamientos, esas otras cosas para incorporarlas. Es lo mismo que hacemos, o sea, pensemos en una actividad plenamente asistencial. Por ejemplo, en fisioterapia o terapia ocupacional, digamos. Llega el usuario, se le hace una sesión de terapia. Ahí viene la aplicación totalmente técnica del saber de ese profesional, pero necesariamente para que tenga un refuerzo en su proceso de rehabilitación yo tengo que mandarlo con algo más. Entonces generalmente se hace uso del famoso plan casero o plan para la cotidianidad, o en fin. Eso hace que haya un refuerzo que va para la casa, que involucra a alguien más, que puede ser un cuidador, que puede ser la familia, en la dimensión que le queramos dar. Entonces, cuando uno va a ver los principios de RBC o de cualquier otro, entonces dice, no, es que estas acciones están focalizadas en eso. Claro, tiene unos principios que son propios de esa estrategia, pero aquí, para lo que estamos planteando, yo hago uso de eso como complemento o como extensión para el logro de un objetivo que se da ahí, en la rehabilitación funcional. Tú estás analizando el primer punto, ¿sí? Sí. Yo digamos, estoy de acuerdo contigo. Y es porque en la activación de la ruta se habla de urgencias, si usted está hablando de salud pública. ¿Qué pasa con la persona que no entra por urgencias? No, es una opción. Sí, se dan cuenta, ahí tiene doble entrada. Exacto.
O sea, son las tres posibilidades como puede Puede entrar. entrar por urgencias, consulta externa o medicina comunitaria. Y ahí es donde pues estamos pretendiendo que esta sea también la entrada o el eslabón para todo el trabajo intersectorial. De todas formas, no se nos puede olvidar que RBC es una estrategia, y así está concebida, de enlace intersectorial, que puede estar utilizada, que se utiliza ello en el sector salud, pero que es la que nos va a dar ese enlace intersectorial. Y ya quitamos la diapositiva, y lo que nosotros pensamos y proponemos es que este RBC, aunque debe estar sí en todos los 3 niveles de complejidad, pues va a tener su fuerte en el nivel 1, que es donde queremos que se haga ese enlace comunitario. Yo quisiera saber cómo definen ustedes la RBC ahí en ese primer nivel. Mira, así a grandes rasgos nosotros estamos entendiendo la RBC como esa estrategia que apoya toda la parte de rehabilitación funcional, pero que ha sido creada para hacer ese enlace intersectorial. O sea, como una especie de redes. No tanto de redes, sino, a ver, y cuando dices redes, evoco el término de redes vinculares, que sería uno de los apoyos que va a estar dentro de, si no RBC, RBF de familia, que no solamente tiene en cuenta la familia, sino el cuidador y a todas las redes de apoyo. La RBC aquí estaría intentando hacer este enlace entre el sector salud y todos esos actores que tenemos en el sector comunitario. Es más que un sector en el ámbito comunitario. Entonces, uno dice, bueno, pero entonces ese enlace, ¿quién lo va a hacer? Entonces, en una de las propuestas nosotros estamos pensando que definitivamente estos auxiliares o estas personas que están trabajando en salud pública son los que nos van a dar ese puente entre comunidad y el sector salud, pero lo tomamos del sector salud, porque de ahí es donde necesitamos financiar. No sé si puede ser. A mí me parece que hay un modelo político de la estrategia Unidas que puede ser como un empalme entre la comunidad y la parte clínica que estamos desaprovechando. El comensal social se convirtió en una persona que va y llena encuestas y no direcciona. Y de pronto haciendo uso no solamente de los promotores en salud, sino de esas personas que están en la estrategia Unidas, los cogestores que están en las partes, o sea, en las partes más distantes, ¿sí? Donde están las personas en situación de mayor vulnerabilidad. O sea, si se capacitan primero a ellos para que hagan el empalme con salud, creo que es una forma de ir a Nitu, de ir a La Guajira, de estar en el Amazonas y de estar en Bichada al tiempo, ¿sí? Si se logra que por lo menos hayan sesiones de telerehabilitación, lo que planteabas ahorita, con estas personas, y que tengan el mismo acceso con audiología, el que está aquí en Bogotá, como el que está en YouTube, aunque sea una asesoría, es una forma de empezar. Sí, me parece muy importante, por favor, no lo escribes ahí. Sí,